Diciembre 2008. No desperté hasta 72 horas después. En unos cuantos días había perdido la mitad de mi peso. Salvó la vida de milagro, dijo la enfermera que me puso suero. Un día más en esa condición lo habría matado. Tenía varios huesos rotos que me fue imposible inmovilizar. Y es que era más urgente la cicatrización de las heridas, y esas no podían cubrirse. Un médico comparó las infecciones en mi piel con quemaduras de tercer grado. Heriberto Lascano fue a visitarme al sanatorio. Para ese momento teníamos muchos años de ser compas. Permaneció la mitad de una semana para hacerme compañía. Su numerosa estaca se encargó de que nadie entrara ni saliera del edificio. Temía que Nazario Moreno se hubiera enterado del rescate e intentara un ataque directo. Aunque era poco probable que lo hiciera mientras permaneciéramos en ese hospital. Una cosa era agarrarse a tiros en medio de la selva y otra muy distinta, enfrentarse en la ciudad. Lasca me pidió perdón por tardarse en el rescate. La llamada entre Lascano y Nazario Moreno permitió que la banda se acercara a las coordenadas donde me habían secuestrado. Sin embargo, esa comunicación no fue tan prolongada como para que el satélite me ubicara con exactitud. Por eso, al grupo de hombres enviado por Lascano le tomó 7 días sacarme de la fosa donde me habían enterrado. Llorando por el dolor, conté que pude mantenerme con vida porque me aferré al recuerdo de esa llamada telefónica, puesto que, por los toques eléctricos, perdí el conocimiento antes de que concluyera la comunicación. Yo no podía estar seguro de que me hubieran ubicado, pero la oportunidad de que así fuera se convirtió en mi última fe cuando Ogún se olvidó de mí. Así como cuando era joven no habría podido sin una pandilla, 20 años después daba gracias por contar con los Zetas. Estaba consciente de que sin la compañía, el comandante Galdino Mellado Cruz no habría podido sobrevivir. Apuntes del periodista. Junio 2015. Nuevamente el testimonio de Luis Enrique Rejón Aguilar durante el proceso seguido en 2013 en Austin, Texas, arroja luz sobre el recorrido que los Zetas fundadores habrían tenido dentro del ejército mexicano. Entre otros datos, el expediente consigna las fechas que ese ex militar refirió sobre su ingreso y su retiro de las Fuerzas Armadas. Me incorporé en el año de 1993 y salí con el grado de cabo de las Fuerzas Especiales en 1999. Pidió entonces el fiscal que explicara lo que eran las Fuerzas Especiales. Son un grupo que se mueve igual en aire que en agua, conocido como los GAFE. ¿Algo así como los Green Berets o las Special Forces en Estados Unidos? Buscó precisar el acusador. Es correcto, respondió el testigo. Por lo que cuenta Galdino, su paso dentro del ejército habría sido similar al de Rejón. Después de haber permanecido 2 años en el 15º Batallón de Infantería, fue transferido a la Policía Militar y más tarde reclutado para incorporarse al GAFE. La fuga hacia adelante. Abril 1990. Estábamos varios carnales hablando de vivir una experiencia nueva. Y bien fantoches, decidimos levantar a un cuate de la misma banda que se llamaba Ernesto. Venía de una familia ostentosa y siempre andaba de presumido con nosotros. El papá vendía pollos en los mercados. Nada profesional. Nos pusimos a jugar y estuvimos a punto de embarrarnos. La habitación que usamos estaba apartada del resto de la casa por un patio interior. Era de Felipe, el líder de la banda, un moreliano que tiene 2 años más que yo. Hice como había visto antes con el marino. Le caímos encima y le metimos un calcetín grueso en la boca para que no pudiera gritar. Le amarramos las piernas y las manos y lo escondimos debajo de la cama. No recuerdo cuánto dinero pedimos de rescate, pero para nosotros era una fortuna. Al segundo día, la mamá de Felipe nos avisó que en la sala andaba el padre del muchacho desaparecido. Iba acompañado por 2 policías, y recordé la vez que mi papá evitó que me detuvieran.
Obvio que los 4 muchachos dijimos no saber nada de Ernesto, pero algo hicimos mal, porque el hombre no nos creyó. Antes de salir de la casa, preguntó a Felipe por el lugar donde dormía. La mamá contestó que del otro lado del patio, y después acompañó a las visitas a la puerta. Los 4 regresamos al lugar donde teníamos atado a nuestro carnal y decidimos sacarlo cuanto antes de la casa. Esperamos a que dieran las 7 de la noche porque a esa hora la señora acostumbraba a salir por la compra. Uno de nuestros cuates tenía estacionado en la calle un Renault viejito que parecía un zapato rojo. Sin que nadie nos viera, subimos al vehículo. El tipo amarrado en la cajuela iba manso porque ya no tenía fuerzas. Yo conocía un lugar, atrás de la colonia Gabriel Hernández, que nadie visitaba. Cuando el amigo escuchó a lo que íbamos, se puso a hacer unos ruidos horribles con la garganta. Todo ocurrió muy rápido. Los demás lo bajaron empujones del carro para tirarlo junto a la pared de una propiedad abandonada. Yo llevaba conmigo la 38 de mi papá, que de nuevo me había agenciado cuando hicimos el plan. Al tener frente a mí a ese cuerpo retorcido, me entró lástima. Y es que todavía sentí amistad. Estuve a nada de rajarme. Recuerdo su nariz escurrida. El problema fue que los demás eran unos culeros. Aquello comenzó como un juego, porque solo queríamos ver lo que se sentía. El dinero ni nos importaba. ¡Anímate!, dijeron los demás, mientras el chamaco berreaba. Apunté entonces contra la cabeza. Cerré los ojos y disparé. Cuando el eco de la bala dejó de escucharse, subimos al Renault rojo y nos fuimos, dejando al güey como había quedado. Ese fue el segundo pendejo que bajé en mi vida. El pastorcito del divino Salvador se lo merecía, pero este, no. Ya de vuelta afuera de la casa de Felipe, vimos varias patrullas estacionadas. Decidimos llevar el auto un par de cuadras más adelante para que no nos vieran llegar juntos. Escondí la pistola detrás de una de las llantas del carrito. Y luego acompañé a Felipe para asegurarme de que no fuera a regarla con la autoridad. Estuvieron a punto de descubrirnos, porque dentro de su recámara, la policía encontró una chamarra que perteneció a Ernesto. Salí al quite y dije que él me la había prestado meses atrás y yo la había olvidado. Otro problema fue que los agentes hallaron junto a la cama una cubeta con orines que el mocoso usó mientras lo teníamos encerrado. Felipe explicó que por las noches le daba miedo cruzar el patio para ir al baño, entonces la utilizaba para mear. Su mamá lo regañó frente a todos por pinche asqueroso, y ahí quedó la cosa. 2 días después, la policía halló el cuerpo y lo trajeron al barrio para que su familia lo velara. Los cuates fuimos a dar nuestro respeto. Por lo de Ernesto me hice famoso entre la banda. Corrió la voz de que no me rajaba. Hasta me pusieron el apodo de Furia. Comenzaron a caerme trabajitos bien pagados. El marido celoso que quería vengarse de la mujer infiel. El líder de tianguistas que tenía un enemigo. El cabrón que quería cobrarse una deuda. En fin, para cuando me di cuenta, las propuestas llegaban solas. Nunca más volví a cerrar los ojos y calculé mejor cómo iba a escapar después de cumplir con el encargo. El marino no tardó en darse cuenta de mi nueva ocupación y presumía con orgullo la fama que fui agarrando. Alguna chamba que me cayó, él me la consiguió. Don Alfredo Ríos Galeana también se enteró de lo que estaba pasando y decidió hablar conmigo. Dijo que si seguía por ese camino, iba a acabar muerto muy pronto. Tenía yo entonces 17 años, y según él, no era una edad para andar de asesino a sueldo. Mientras hablaba, recordé las palabras de Salomón con Goterra. Mucha gente te conocerá y muchas personas sabrán tu nombre. Serás envidiado, pero también admirado. No quería darle espalda a la profecía de mis santos, así que preferí hacerle caso a don Alfredo y busqué entrar al ejército. El sargento. Enero 1991. En el municipio de Tampico el Alto, calle Llano Grande, vivía una tía de Galdino que estaba casada con un sargento retirado. La dirección que me dio de memoria el interno de Chiconautla coincide con la que aparece en su acta de nacimiento. La mujer era una gorda regañona, pero el militar me cayó de perlas.
Siempre andaba limpio y me trató con respeto. Él le enseñó a tirar con rifle y al poco tiempo de recibirlo, lo llevó a conocer al general Servando Mendieta, comandante del 15º Batallón de Infantería. Cuenta que le gustaron mucho los uniformes y también que esa gente pudiera salir armada a la calle sin tener que esconderse ni ocultar las armas. Ya le urgía verse entre esos soldados y el comandante propuso que se presentara en el batallón al sábado siguiente. El único problema que tuvo con su tío fue cuando descubrió que, debajo de la playera, Galdino traía colgando los collares de la santería y también el rosario que a los 9 años le había regalado Ríos Galeana. Al principio creyó que sería posible esconder esos objetos debajo de la ropa, pero el militar lo desanimó. ¿Cómo le vas a hacer con esas chingaderas cuando estés bañándote entre otros 30 cabrones? Después de unas cuantas semanas se acostumbró a levantarse temprano. Dentro de ese cuartel terminó la secundaria y también aprobó un curso de adiestramiento básico. Galdino dice que alguien le contó a Mendieta sobre su religión y los trabajitos que sabía hacer. Entonces lo mandó llamar. Con un tono lambiscón, el general le pidió que le ayudara a conquistar a su secretaria, una chamaca 30 años más joven que le gustaba a todo el batallón. Lo que le estaba pidiendo era que la endulzara con mis poderes de santero. Dice que, en agradecimiento, el militar lo llevó a trabajar a su oficina como asistente. Cuando concluyó el segundo año, cuenta que el general le dijo que estaba contento porque había destacado. Las calificaciones que obtuvo fueron las más altas de su promoción. Luego agregó que sería un desperdicio quedarse estancado en ese lugar. Galdino hizo muina. Tanto hijo ven para acá, hijo ven para allá, para que al final me rechazara de esa manera. Pero Mendieta no se extrañó porque había visto antes a otros jóvenes con el mismo problema. Era fácil acomodarse dentro de ese mundito pegado al mar, con rutinas, sueldo, cama y 3 alimentos al día. Pronto vendrá una nueva clasificación en la Ciudad de México, le informó el superior. Prefiero quedarme aquí con usted, insistió el soldado. Se lo agradezco, pero yo deseo verle avanzar. Tiene alas para volar. Le daré una carta de recomendación. Venga por ella mañana. Fuerte Hood, marzo 1994. Escogieron los 45 mejores expedientes. Los elegidos veníamos de unidades y batallones distintos, pero todos teníamos referencias sobresalientes. El curso duraría 6 meses y lo tomaríamos en Estados Unidos. Ya no sería necesario gastar el salario porque todas nuestras necesidades serían cubiertas por el gobierno. Hasta los cigarros iban a salir gratis. No hay otra base militar más grande en el mundo. El Fuerte Hood rebasa en territorio a países como Singapur o República Dominicana. Viven ahí unas 65,000 personas y cuenta con un valle inmenso que sirve para el combate con tanques de guerra. Narra Galdino que partieron hacia Texas en un avión Hércules C-130 desde la base aérea de Santa Lucía. Salvo un par de los seleccionados, ninguno había dejado antes el país. El viaje por avión no fue fatigante, pero sí lo fue el recorrido de varias horas en autobús desde Nuevo Laredo hasta aquella base militar. Habrían llegado a su destino bien entrada la noche. Recuerda que les asignaron una habitación individual reducida y dentro encontraron un uniforme de gala de color azul Z, enviado por el ejército mexicano, y otros 2 de color gris con camuflaje, el más utilizado en esa instalación. Sobre el brazo izquierdo de las casacas había una insignia con 3 bandas naranjas para identificar a la unidad. Muy temprano al día siguiente, se presentaron los 45 efectivos frente a la puerta principal de la compañía. Ahí conocieron a sus supervisores. Los mandos iban vestidos de color arena. El responsable principal era un afrodescendiente totalmente rapado que medía casi 2 metros. Se llamaba George Warren Smith y les doblaba la edad. Por medio de un traductor, informó que en el Fuerte Hood iban a convivir con verdaderos héroes de guerra. Soldados que habían peleado en Vietnam, Somalia y el Golfo Pérsico. Aseguró que eran los militares mejor clasificados de su país.
El entrenamiento exigiría un gran esfuerzo. Si alguien no lograba dar el ancho, lo encerrarían dentro de su habitación hasta que los demás estuvieran listos para regresar a México. Al terminar su discurso, Smith interrogó sobre el nombre que le darían a la unidad. La pregunta tomó por sorpresa a casi todos, menos al cabo Heriberto Lascano. Dio un paso al frente y propuso que se llamaran Grupo Z, en referencia al color azul Z de los uniformes de gala. El instructor consultó si los demás estaban de acuerdo y a una sola voz respondieron que sí. Apuntes del periodista, junio 2015. Durante 30 años, los uniformes del ejército se confeccionaron con tela designada en el reglamento como de color azul Z. La última letra del abecedario llegó ahí cuando un mando la incluyó como instrucción ortográfica, ya que la tropa solía escribir azul con S, en vez de hacerlo con Z. El problema vino cuando, muchos años después, corrió la versión de que los gafe desertores escogieron identificarse con esa letra a partir de sus ropas de gala. Entonces, desde el Olimpo, se ordenó desaparecer el término azul Z de todos los documentos. A los mandos les pareció sencillo hacer como si jamás hubiera existido. El reglamento sobre uniformes y divisas de 1975 fue abandonado y se prohibió repetir juntas esas dos palabras, en público y en privado. Jaime González Durán, marzo 1994. Nos levantamos a las 5 de la mañana y comenzamos corriendo 10 kilómetros. Después del aseo, usamos el uniforme gris. Diario llevábamos pantalón de comando, una casaca, coipa, botas, cinturón y casco. Nos entregaron también un fusil M16 y una pistola 45. Todo el equipo pesaba casi 40 kilos. Los primeros días nos obligaron a marchar cargando un arma larga y pasamos horas pecho tierra tragando lodo. Fue luego cuando nos enseñaron estrategias y tácticas. Aprendimos, por ejemplo, a rescatar rehenes, a tomar control de territorios extensos, a conducir carros de combate, como los que desfilan por la televisión el día de la independencia. En esa base, comenzamos a llamar Homer a Jaime González Durán. Y es que no hubo quien pudiera ganarle en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El Homer quiso agarrarse a madrazos una noche que los gringos dejaron fuera de nuestro bloque, una bolsa de plástico llena de pañales desechables, bañados con una salsa oscura que parecía caldo viejo de frijol. Venían con un letrero que decía, "Eat fucking brown tamalitos". El grupo Z permaneció apartado los 6 meses que duramos ahí. Al principio, creímos que entrenaríamos junto con el resto, pero era evidente que los gringos nos despreciaban. Cada vez que ingresábamos al comedor, se hacía el silencio, y luego insistían con lo de "Ni Mexican tamalitos". En vez de desanimarnos, nos propusimos probar que estábamos a la altura de los pinches güeros. Y cada madrugada, fuimos los primeros en dejar la cama, y por la noche, los últimos en regresar al dormitorio. Óscar Guerrero Silva, julio 1994. Después de 4 meses de estar viviendo en el Fuerte Hood, los mexicanos subimos a 2 helicópteros Apache. Esos monstruos con hélice pueden transportar 25 pasajeros. Viajamos a un pantano, donde viviríamos la experiencia más dura del entrenamiento. Viendo un mapa, supongo que nos llevaron en dirección sureste, porque el territorio era selvático y había mucha agua. Sobre la zona de aterrizaje nos esperaba un grupo de 10 instructores. Ahí me enteré de que íbamos a pasar 20 días conviviendo con ellos en medio de la nada. Tomaríamos el curso de supervivencia militar. El equipo y las armas debían servir para valernos por nosotros mismos. Si queríamos regresar con vida, estábamos obligados a cazar y cocinar nuestra propia comida. Nos dividieron en equipos de 5 personas, llamados estacas, como la vara que se clava en el suelo para marcar un territorio. A mí me tocó compartir estaca con Óscar Guerrero Silva, Heriberto Lascano y Arturo Guzmán de Sena.
Además, estaba el instructor, un hombre antipático, casi albino y pasado de peso. Primero nos dispersamos en un territorio que desde el helicóptero se miraba muy grande. Después de caminar unas 4 horas, el instructor nos ordenó instalar el campamento en un lugar elevado y seco. Perdimos contacto con las demás estacas. Para cenar, yo solo tenía barras de chocolate y unos cigarros Lucky Strike. Cuando quedaron montadas las casas de campaña, fuimos a buscar comida. Eran cerca de las 3 de la tarde y debíamos volver antes de que se hiciera de noche. Decena y Lascano marcharon por un lado, mientras que Guerrero y yo tomamos el camino contrario. El gringo permaneció en el campamento. Oscar y yo cruzamos de todo: ratones, reptiles y pájaros de aspecto asqueroso. Después de 2 horas sin ninguna suerte, mi compañero dio con unas codornices que tomaban agua junto a una piedra. Sin pensarlo, disparó contra ellas y logró darle a la más pequeña. El resto se elevó por culpa del sonido. Regresamos cargando un animal que no sirvió de mucho. Al final, solo le dio de cenar a Oscar y yo debí conformarme con un pedazo de chocolate. No recuerdo si Lascano y Decena tuvieron mejor suerte, pero el instructor cenó como rey gracias a las latas de verduras y carne que había llevado. Durante la madrugada de aquella primera noche, nos despertó un ruido dentro del perímetro del campamento. Una familia de cerdos salvajes hurgaba en nuestra basura. Imitando a Oscar Guerrero, tomé el arma y tiré contra la bestia más grande, pero fallé, porque las sombras de la noche me confundieron. Los animales huyeron y yo pedí perdón a mis colegas por haberlos despertado. Esta circunstancia dio una idea para resolver el problema de la comida. Al día siguiente, los 4 mexicanos salimos a buscar madera para construir una trampa. Hacia el mediodía, ya habíamos logrado fabricar una jaula de 90 centímetros de ancho y 1,5 metros de alto. Al frente, colocamos una puerta que cerrara automáticamente una vez que el animal entrara. Otro reto era conseguir una carnada que atrajera a los cerdos de la noche anterior. Oscar localizó una mazorca silvestre y nos prometió que con ella aseguraríamos la cena. Yo coloqué el elote desnudo en el centro de la trampa y los 4 nos sentamos a esperar. La segunda noche en el pantano también nos metimos a la bolsa de dormir sin haber probado nada. Pero antes de las 9, escuchamos ruidos cerca del lugar donde habíamos dejado la trampa. Lascano llegó primero y encontró, tratando de apropiarse de la carnada, a un jabalí. Un cerdo gigante vestido con un abrigo lanudo negro y 4 colmillos afilados. De un solo golpe, Lascano atravesó un cuchillo que entró limpio en el cogote de la bestia. El alarido duró casi nada. Ese día me enteré de que la familia de Heriberto Lascano se dedicaba a vender barbacoa en Pachuca, y después de verlo actuar, me quedó claro que tenía oficio de carnicero. Con habilidad destazó al animal, avivó la hoguera y colocó el cadáver en posición para rostizarse. Fue la primera vez en mi vida que probé jabalí. El olor y el sabor son más fuertes en comparación con el cerdo normal. Durante las semanas que faltaban para regresar al Fuerte Hood, esa carne sería nuestro principal alimento. Aún no sabíamos que los jabalíes serían también, en parte, el motivo por el que nos llevaron a ese pantano tan lejos de todo.